Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe acompañando y bendiciendo. Vamos a orar. Padre Celestial, Creador de nuestro universo, te pido que nos unjas con el Espíritu Santo, que pongas palabras en mi boca, entendimiento, Señor, en cada oído, en cada corazón. Te pido, Padre, que esta mañana, Señor, sea de transformación, que sea de bendición para cada persona que escuche este mensaje. Señor, la gloria y la honra es para ti. Úsanos, Señor, como iglesia. Bendícenos, Señor, para poder bendecir a otras personas en tu nombre. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros desde nuestra cultura estamos acostumbrados que desde pequeños nos digan: tienes que ganarte las cosas. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía eso: tienes que estudiar para sacar buenas notas, tienes que graduarte para poder ser un profesional y que puedas tener un salario digno. Es decir, cada uno de nosotros en nuestra cultura tenemos ese patrón: ganar o ganarnos las cosas, en donde la palabra meritocracia forma parte de nuestra realidad. Y hablo de la palabra meritocracia y voy a hacer relación a que en este planeta hay más de 4.200 religiones, en donde la mayoría de estas religiones están basadas en lo que es la meritocracia, los méritos que tiene el ser humano o va adquiriendo el ser humano a través de su vida para poder alcanzar la salvación, poder alcanzar la vida eterna. Y nuestra mentalidad humana siempre está en una especie de balanza, donde acá están los pecados, aquí están nuestras buenas obras, todo lo bueno que hacemos. ¿Cuántos estudiantes hemos graduado? ¿A cuántos enfermos hemos sanado? ¿Cuántas medallas hemos ganado para este país en los deportes? Y eso nos hace pensar y nos hace de una manera asimilar que cuando vemos a un expresidiario, o sea, a una persona que estuvo presa y se convirtió en el evangelio dentro de la cárcel, pero resulta que esa persona entró a la cárcel por un delito pero muy grave, y de pronto esa persona conoció a Cristo dentro de la celda, y cuando sale de prisión es un pastor de una iglesia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pensado: pastor de una iglesia? Si él era un delincuente y ahora es pastor y esa iglesia tiene más de 1.000 personas. ¿Cómo es eso? Es difícil a veces aceptar para nuestra cultura de méritos, de que yo sí soy una persona correcta, yo nunca he hecho nada grave, no he alterado la ley. A cambio, otros sí, y ve que como Dios lo tiene más bendecido. He escuchado muchas personas diciendo eso, mi hermano. Y un poco Pablo, en la carta a los romanos, viene a aclararnos esa circunstancia, ese tema. Fíjense que
La carta a los romanos fue escrita aproximadamente, hay muchos teóricos que dicen entre el año 50, otros dicen en el año 58, entonces voy a poner un promedio entre el año 50 al año 58 después de Cristo. Y fíjense, siendo 50 y algo de años después de Cristo, es una de las cartas más recientes. Incluso fue escrita antes del Evangelio de Lucas. Qué interesante, ¿no? Pero Roma era como decir la metrópoli, la Nueva York de la actualidad, donde habían varias religiones, habían varios pueblos que se encontraban por el comercio. Estaban los judíos, estaban los asirios, estaban los mismos romanos, criollos, estaban los griegos, y ahí comercializaban, hacían todo lo que una gran metrópoli podía hacer. Entonces viene el apóstol Pablo y nos dice a partir de Romanos 10, versículos 5 al 8, viene y nos dice una relación de lo que es la ley versus la gracia de Dios. Entonces nos dice lo siguiente, dice que de la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer que Cristo baje. ¿Quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba entre los muertos. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Hermanos y hermanas, Pablo nos dice que la ley de Moisés, que es la que se basaba en ese momento el pueblo judío, estaba en esa transición entre el cristianismo, entre el creer, el no creer, y relaciona la gracia de Dios. Es decir, nos está diciendo, ya tú no tienes que subir a buscar a Cristo al cielo, ya nuestro Padre Celestial mandó a Cristo a la tierra. Cristo nació, Cristo vivió, hizo su obra, Cristo murió y Cristo resucitó por nosotros. Es decir, ya Él pagó el pecado del mundo. Tus méritos, todo lo que tú hagas, cumple los 10 mandamientos. ¿Quién cumple los 10 mandamientos, mi hermano? ¿Quién fue el único hombre que cumplió la ley? El único hombre fue Jesús, porque no hubo hombre alguno. Gracias a Jesús es que nosotros somos salvos. Es decir, por nuestro propio mérito, nosotros no somos dignos del cielo. Nosotros somos dignos, es gracias a través de Jesús, de reconocer a Jesús. Y fíjense qué interesante es esa palabra de Pablo, porque Pablo fue fariseo de los fariseos. Pablo fue un perseguidor y asesino de los cristianos. Imagínense el impacto tan fuerte que es eso. Una persona aparentemente justa que dedicó toda su vida a implementar las reglas judías y decir que ahora no es la ley, ahora es la gracia del Señor. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Y lo otro más interesante es que Pablo
no conoció a Jesús en persona, no lo tocó. Pablo estuvo en las bodas de Caná. Pablo estuvo en la multiplicación de los peces, que se predicó la semana pasada. No, ¿verdad? Pablo se le apareció, ¿quién? El Espíritu Santo. Lo que sabía Pablo, lo sabía porque le fue revelado por el Espíritu Santo. Vamos a recordar que Jesús resucita y nos deja a nosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo. Tenemos a Dios Padre, nuestra fe cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, es importante tener presente que la palabra de Dios escrita en el Nuevo Testamento es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, les voy a preguntar, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí creen? ¿Ustedes creen que la carta a los romanos es la palabra de Dios? ¿Sí lo creemos? Amén. Entonces, Pablo nos dice unos requisitos. Tenemos que tener unos requisitos y uno de ellos para ser salvo es confesar al Señor. En Romanos 10, del 9 al 13, nos habla sobre ese confesar de la boca y del corazón. Vamos a leer aquí el Romanos 9, dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Es decir, hay que reconocer con la boca y con el corazón. No solamente con el corazón o no solamente con la boca. Porque hay quienes dicen, yo creo que Cristo es mi Salvador, pero no lo sienten. Hay quienes lo sienten, pero no lo declaran, no lo dicen públicamente. Les da miedo. Mira, tú eres evangélico. Bueno, más o menos. Yo asisto a una iglesia cristiana, yo asisto a la iglesia presbiteriana, pero soy como católico. Soy una iglesia parecida a los católicos. O yo soy, yo soy cristiano, pero de vez en cuando tomo mi traguito por ahí, por decir algo, ¿no? O sea, hay más de uno que lo dice. Pero qué interesante es lo que dice Pablo, que hay que reconocerlo con la boca. Y fíjense, en esa época, en Roma, es una carta a los romanos, que implicaba reconocer con la boca, fíjense lo que dice ahí, si con tu boca reconoces que a Jesús como Señor. Ustedes saben lo que significaba reconocer a Jesús como Señor en Roma y decirlo públicamente. Ustedes saben qué significaba la palabra Señor en esa época. No era como ahorita, ¿no? Que en la actualidad cualquier muchacho varón que tiene 18 años le dicen Señor. Yo recuerdo la primera vez que a mí me dijeron Señor. Estaba yo recién graduado de bachiller y me vestí así como estaba vestido Jesús ahorita y me fue a buscar trabajo y me llevé mi currículo con el título de bachiller y cuando me llamaron, señor Arnaldo, pase adelante para la entrevista. Y yo, señor Arnaldo. Y yo entre mí le dije, señor no, señorito. Porque apenas tenía 18 años. Que me digan señor. Oye, yo no soy señor.
Pero en esa época la palabra Señor no tenía la misma connotación. Señor en esa época significaba amo, dueño, en términos romanos. ¿Y quién era el Señor en Roma? Era el César. Si tú le decías públicamente, yo creo en el Señor Jesús, estabas contradiciendo a la divinidad del César, porque en esa época el César se consideraba un dios, se autoconsideraba un dios. ¿Cuántos cristianos no fueron perseguidos por declarar públicamente que Jesús es el Señor? ¿Cuántos cristianos, incluso en el siglo XIX, siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando iban a predicar a Japón, no eran sacrificados por decir, son misioneros, Jesús es el Señor? ¿Cuántos cristianos en el África en la actualidad no son mutilados por decir, Jesús es el Señor? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor. Pero el Señor, a veces en nuestra costumbre decir que es nuestro amo, como que no, nosotros creemos son los presidentes, ¿no? Pero podemos decir, Jesús es nuestro presidente. Jesús es Rey de Reyes, Señor de señores. Fíjense que el profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, dice, en nombre de Jehová, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esa era la creencia. Y también menciona la palabra Señor en muchos versículos de la Biblia que no tiene que ver con Jesús, sino que dice Jesús mismo, dice al preparar la última cena, en Lucas 22:11, dice a su discípulo, y decir al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? Recuerden que él manda a buscar un aposento, después manda a buscar el burro para la entrada triunfal. Dice al Señor de la casa, es decir, el amo de esa casa, el dueño de esa casa. Y si nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor, ¿qué estamos reconociendo? Que Jesús es nuestro Rey, nuestro amo, nuestro dueño. Ahora, si Jesús es nuestro dueño, ¿quién nos gobierna? Ahora, el Espíritu Santo, entonces, ¿qué hace allí? Si nosotros declaramos que Jesús es nuestro Señor, el Espíritu Santo debe estar con nosotros acompañándonos. Es decir, debemos de escuchar el caminar de para dónde quiere el Espíritu Santo que nosotros vayamos. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que nosotros digamos. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que nosotros hagamos. Y en este contexto hay otra palabra que me llama la atención, un versículo que dice lo siguiente. El versículo 12 dice, el que confíe en él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues es el mismo Señor, el Señor de todos. Fíjense que en ese contexto de Roma, en esa carta de los romanos, estaban los judíos, estaban los mismos romanos, estaban compuestos por esclavos, gente que estaba esclavizada, comerciantes iban y venían, y también por propios romanos. Y decían, ellos tenían la creencia, entonces tenemos que convertirnos a judíos
para poder ser salvos. Y él viene y aclara. Él dice, pues no hay diferencia entre judíos y no judíos. Que es que lo que en este caso del contexto actual hay diferencia entre una iglesia pentecostal, una iglesia bautista y una iglesia presbiteriana delante de los ojos del Señor. Es el mismo Dios, ¿cierto? Es la misma fe. A veces, como iglesia, no voy a decir que sea nuestra iglesia, sino a veces como iglesia, somos muy celosos de Dios. Creemos que Dios está en una iglesia, específicamente. Yo tengo muchas amistades creyentes en Cristo, cristianas, y a veces me invitan para su iglesia, pero me invitan con una especie de codo, ¿no? O sea, no, vente para la iglesia, no es que vente para que toques la guitarra, compartas conmigo un rato, no, sino vente para que aquí sí vas a ser salvo. O sea, básicamente es eso, o sea, vente porque en mi iglesia está Dios, en tu iglesia no. Hay que tener cuidado con eso también, mi hermano. Ahora, qué maravilla es el versículo 13. Dice así, porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Fíjense esta palabra, invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación. Invocar el nombre del Señor. Nosotros tenemos una cultura latinoamericana muy complicada. Y cuando hablamos de la palabra invocar, ¿qué se nos viene a la mente? Llamar a nosotros. Entonces llamar es, llamamos al Señor. Confesamos. Invocar es llamar, confesar, clamar al Señor. Pero nuestra cultura a veces nos juega algo despiadado y creemos que invocar, es prender una velita y, como dijo un gran amigo, cual sesión espiritista, invocar es clamar al Señor con tu boca, con tu mente, con tu alma y con tu corazón. Es una palabra muy completa para un cristiano. Vamos a repetir eso, hermano, por favor. Vamos a hacer esta seña. Diga, invocar es clamar con tu boca, con tu mente, con tu alma y con tu corazón. Eso es lo que es invocar al Señor. Nosotros acá hacemos en la iglesia, como parte de la liturgia, una oración invocatoria. Que se llama así, puede llamarse llamamiento a la oración, pudiese llamarse una oración de clamor, una oración de confesión. Y de seguro se llama así en algunas doctrinas, en iglesias. Pero lo importante de invocar es que lo hagamos con la boca. No solamente con el pensamiento, con la boca. Tenemos que declarar en el ambiente que te rodea que Jesús es nuestro Señor. El ejemplo de las oraciones. Yo he sido una persona tímida. A mí me cuesta mucho pararme delante de un micrófono, de verdad. Siempre he sido una persona muy introvertida y he luchado contra eso. Y soy músico. Imagínense cuántas veces me he tenido que montar en el escenario y luchar contra mí mismo. Pero mis oraciones, la mayoría de mis oraciones son en silencio. Es Dios y yo. Pero ¿cómo podemos reprender lo que está en nuestro alrededor? Tenemos que declararlo, ¿verdad? Fuertemente. Tenemos que declarar sanidad a un enfermo, por ejemplo. No lo podemos hacer mentalmente.
tenemos que decirlo con voz fuerte. Cuando estemos orando por una persona no podemos orar en silencio. Vamos a ponerle la mano y oramos en silencio. No, es que invocar el nombre del Señor. Y bueno, hoy ha sido un día, aunque hay mucho calor en la temperatura, ha sido un día fabuloso. Desde que llegamos, el primer canto, qué hermoso el primer canto, gente, de verdad. Te agradezco mucho que va con el mensaje. Hermosos son los pies, así se llama, casi igual que el texto bíblico de hoy. Y qué interesante es el versículo 14, que dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Hermanos, lo próximo que dice Pablo es que nosotros tenemos que predicar. Para que pueda existir la invocación, primero tenemos que predicar para escuchar. Por ejemplo, yo nací, mi familia paterna es presbiteriana. Y yo, desde que yo estaba chamo, que iba a la casa de mi abuela, ella siempre me predicaba con el Nuevo Testamento. Y me regalaba el Nuevo Testamento. No sé cuántos Nuevos Testamentos pude yo tener en mi casa que me haya regalado mi abuela. Cada vez que ella me daba un Nuevo Testamento nuevo. Toma. Sin embargo, yo llegué a esta iglesia, fue porque mi hermano Argenis, mi primer padre espiritual, vamos a decirlo así, él me predicó y yo le escuché, me invitó a tocar la guitarra y yo llegué acá. Pero es porque él me invitó y me leyó la palabra. Argenis me leyó la palabra. Argenis, tiene tiempo que no me lee la palabra, mi hermano. Por favor, tienes que retroceder 29 años atrás otra vez y volver a predicarme, mi hermano. Es importante escuchar la palabra. Si usted no le lee la palabra a otra persona, no la escucha. Ojo, una cosa es que la otra persona la lea por su cuenta, pero no es igual que tú se la leas. Tú le puedes decir a alguien, mira, tienes un problema. Bueno, léete Juan, capítulo 4, versículo 3. No, no es igual. Tienes que tú leérsela. El mensaje escuchado. Entonces, ¿quién va a predicar? Hermano, yo estoy parado aquí porque estoy escuchando el llamado del Señor desde ese año. Yo me voy por un camino y me dicen, no, es por aquí. No, que voy a tocar guitarra aquí, voy a hacer esto. No, tú tienes que tocar guitarra para Dios. No, tú tienes que hacer esto. No, tienes que dedicarte a la obra de Dios. Vamos a leer el próximo, el último versículo dice, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no han sido enviados? ¿Quién es el que nos envía? El Señor. El Señor nos ha escogido antes de que nosotros hayamos nacido. Ustedes están aquí no es por casualidad. El que está viendo este mensaje por las redes sociales no es por casualidad. Es porque Dios ha obrado y te ha seleccionado para ser parte de su cuerpo. Qué interesante. Ser parte de su cuerpo. Algunos somos uñas, otros somos dedos, unos somos pies, otros somos el cuello, otros la cabeza, otros el cerebro. Lo importante es contribuir en su obra. Hermanos, vivimos tiempos muy complejos. Tiempos, ahorita después del terremoto, un tiempo de verdad que es un tiempo de mucho clamor al Señor, en donde nuestra misión
como iglesia, como cuerpo de Dios, es salir a predicar, es salir a ayudar, no para ganarnos el cielo, porque estamos claros, por creer en Jesucristo nosotros somos salvos, pero tenemos que también ayudar a los demás, porque es nuestra misión. Si Cristo estuviera físicamente con nosotros, ¿qué estuviera haciendo ahorita? Estuviera sanando enfermos, multiplicando la comida, ¿cierto? De alguna manera también nosotros tenemos ese llamado como iglesia, de multiplicar la comida, de ayudar a sanar esos enfermos, y nosotros como iglesia lo hemos estado haciendo. Sin embargo, veo con mucha preocupación, mi hermano, y de verdad que no quisiera tener que decir un exhorto, pero veo con mucha preocupación cuando veo las redes sociales y veo que hay iglesias que están colaborando muy bien con las personas de La Guaira que son afectadas por el terremoto, con personas de aquí de Guarena, de otras partes de Caracas, pero veo con mucha preocupación los videos que se muestran en las redes sociales de las iglesias que parecieran como campañas políticas. Veo videos diciendo gracias al pastor fulanito de tal, gracias a la pastora fulanita de tal, nos dieron esto, y gracias al pastor tal nos dieron esto, y gracias, recibimos todo esto, gracias al pastor. Gracias a la iglesia, nombre tal, recibimos este donativo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. La gloria es para el Señor. Y hay un versículo de la Biblia que dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Vamos a tener cuidado, mis hermanos. Yo entiendo que hoy en día, si a una iglesia le dan un donativo para contribuir a los hermanos afectados por el terremoto, de alguna manera hay que grabar un video, porque hay medios de verificación que te exigen que tú tienes que grabar un video. Pero una cosa es grabar un video donde los que están siendo entrevistados le dan la gloria a Dios y le dan gracias a Dios, y otra cosa es que yo permita como iglesia que todos los videos digan gracias al pastor fulanito de tal, gracias a la iglesia. ¿Y dónde está Dios? La gloria es para el Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nuestros frágiles méritos, sino de la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, que nació, vivió, murió y resucitó entre los muertos, Señor, y ahora está sentado a la diestra tuya, Dios Padre, y nos deja en compañía de tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña fielmente todos los días de nuestra vida. Agradecemos infinitamente, Señor, tu presencia. Exhortamos, Señor, a cada alma que no te glorifique, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el verdadero significado de tu palabra, Señor, y poder alcanzar, Señor, la salvación que tanto tú, Señor, nos quieres dar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.